Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rubén Palacios y voy a exponer mi plan de proyecto acerca del estudio de la incorporación de proyectos de viviendas multifamiliares para cubrir con la demanda de vivienda en los alrededores del Parque Bicentenario de Quito. Como introducción, ya sea a través del sector privado o público, existe una tendencia en el incremento del desarrollo de proyectos de construcción de viviendas multifamiliares, la cual podría ser una solución más drástica y agresiva a la situación de alta demanda de viviendas, en comparación con otro tipo de complejos habitacionales del tipo vivienda unifamiliar. Estos proyectos implican un mayor compromiso de tipo económico, social, laboral y especialmente gerencial, ya que la cantidad de actividades involucradas que forman parte de la estructura de desglose de trabajo son mayores en cantidad y poseen superior interdependencia. La modalidad de esta investigación se encuentra orientada al desarrollo del plan que facilitará la elaboración de la definición y desarrollo de los proyectos de viviendas multifamiliares. Los proyectos de viviendas multifamiliares son realizados con la intención de lograr un mayor aprovechamiento de los terrenos, a través del crecimiento vertical de las estructuras. Hoy en día son las viviendas multifamiliares las que, en conjunto con las obras civiles de vialidad, determinan el nivel de desarrollo de una determinada región. El problema de investigación. Como planteamiento y formulación del problema tenemos: los proyectos de construcción de viviendas se han ido incrementando en cantidad, debido al aumento en la demanda que en los últimos años se han hecho manifiesta por la necesidad social de vivienda que presentan los ecuatorianos. Esto ha repercutido en la ejecución de proyectos descontrolados y poco planificados, los cuales en muchas ocasiones no logran culminarse y por ende no completan sus objetivos, traduciéndose en grandes pérdidas de dinero y de esfuerzos. Esta situación se evidencia en las distintas ciudades de nuestro país, donde existe una importante cantidad de proyectos de viviendas multifamiliares que se encuentran en estado inconcluso y de abandono, sabiendo que si estos proyectos, de ser terminados, serían comercializados en su totalidad, estarían habitados y contribuirían al abastecimiento de soluciones habitacionales. Es por ello que debemos conocer cómo afectaría la implementación de proyectos de vivienda multifamiliar en la cobertura de demanda de vivienda para los moradores del Parque Bicentenario de Quito. Como preguntas directrices tenemos: ¿de qué manera son planificados los proyectos de viviendas multifamiliares típicos desde el punto de vista de la constructora normalmente? ¿Cómo afecta esto a la realización de este tipo de proyectos? ¿Qué no contemplan algunas organizaciones que no logran los objetivos de los proyectos de viviendas multifamiliares? ¿Cómo podríamos disminuir la incertidumbre en este tipo de proyectos de viviendas? ¿Qué impacto sobre la realización de proyectos de viviendas multifamiliares tiene la falta de un plan patrón para la realización de proyectos de este tipo? Los objetivos planteados para este proyecto son: el objetivo general, determinar la influencia que genera la implantación de proyectos de viviendas multifamiliares en la cobertura de demanda de vivienda en los alrededores del Parque Bicentenario de Quito. Objetivos específicos: identificar y evaluar las actividades involucradas en los proyectos de viviendas multifamiliares desde el punto de vista de la constructora. Aplicar a través del estudio de un caso las lecciones aprendidas de organismos en las actividades involucradas en la gestión de proyectos de viviendas para una empresa promotora ecuatoriana. La justificación, alcance y limitaciones. En los últimos años ha existido un incremento en el desarrollo de proyectos civiles del tipo viviendas multifamiliares. De acuerdo a estudios estadísticos realizados y publicados, más del 73% de los ecuatorianos carecen de vivienda propia, y un 19% de estos podrían concursar y optar a la adquisición de las mismas a través de créditos con tasas de intereses preferenciales. Esta escasez de vivienda es notable. Se ha venido combatiendo por el Estado ecuatoriano con la realización de proyectos urbanísticos de viviendas en las distintas regiones del país, en su mayoría obras urbanísticas de viviendas multifamiliares, resultando como consecuencia el subaprovechamiento de los terrenos y la poca oferta
debido a las pocas unidades de viviendas que este tipo de obras provee. Existen proyectos de viviendas multifamiliares que no llegan a materializarse en su totalidad y los mismos son abandonados, debido a la inexperiencia de algunas organizaciones por las fallas o carencias de un plan de definición y desarrollo de proyectos de viviendas multifamiliares, que pueda servir de patrón y que el mismo esté alineado a las prácticas tradicionales comprobadas y utilizadas por la gerencia moderna de proyectos. El marco teórico referencial. Durante el comienzo de la fase de visualización, quien posee la mayor participación es el promotor o dueño del proyecto. Esto se debe a que él debe manifestar al equipo de proyecto qué es lo que se desea como proyecto. Quien visualiza el proyecto es el promotor, y él acude a un grupo de profesionales que comienzan a desarrollar la idea que tiene como nuevo producto o servicio. La participación del promotor durante las fases de definición y desarrollo va gradualmente disminuyendo a medida que el proyecto avanza. Simultáneamente, la participación del equipo de proyecto va aumentando, ya que toman las riendas del proyecto y con el apoyo del ente contratista y de las actividades operacionales de la organización, desarrollan el proyecto, logrando la conceptualización y definición del mismo, hasta alcanzar un estimado del precio con el que se puede analizar la contratación de quien implantará o construirá el proyecto, una vez que el promotor o dueño del proyecto apruebe. Durante la fase de implantación, el contratista comienza a construir el proyecto bajo la supervisión del equipo de proyecto, quien funciona como un organismo contralor, manejando el avance del proyecto y respetando lo planificado. Una vez construido el proyecto, llega a la fase de operación, donde se pone en marcha el nuevo producto o servicio. Aquí el dueño toma posesión de su proyecto y con ayuda del equipo de proyecto y el contratista, el proyecto se cierra, ya que los objetivos quedan logrados y el nuevo producto o servicio queda operando satisfaciendo la necesidad planteada. La fundamentación legal e hipótesis. Tenemos como hipótesis: la correcta planificación de proyectos de vivienda multifamiliares permite fomentar el desarrollo de dichos proyectos. Los proyectos de vivienda multifamiliares permiten cubrir con la demanda de viviendas y tener un mejor ordenamiento territorial, aprovechando al máximo los terrenos, realizando infraestructura donde predomine la construcción vertical. La caracterización de las variables. Para el proyecto tendremos como variable dependiente proyectos de vivienda multifamiliar y como variable independiente la demanda de vivienda. La metodología. El proyecto de investigación corresponde a una investigación experimental, ya que se analiza la influencia que tienen los planes estratégicos para el desarrollo de proyectos de viviendas multifamiliares desde el punto de vista de la empresa promotora en los alrededores del Parque Bicentenario de Quito, con el propósito de conocer cuál es la relación existente entre estas. Por los objetivos es aplicada, ya que toma en cuenta conocimientos básicos anteriores acerca de proyectos de viviendas multifamiliares y su repercusión en la satisfacción de demanda de viviendas, valiéndose de investigaciones previas y aplicación de elementos técnicos ya existentes. Por los lugares de campo, ya que será efectuado en los alrededores del Parque Bicentenario de Quito. Por la factibilidad de aplicación, es factible ya que presenta una propuesta o un modelo práctico que pretende resolver el problema de la falta de vivienda y excesivo descontrol en la parte urbanística de la ciudad. La población y muestra. La población corresponde a los moradores de los alrededores del Parque Bicentenario de Quito, alrededor de 2.000 moradores. La muestra obtenemos con la fórmula general del tamaño de la muestra, que depende de la población, y el error máximo admisible. Resolviendo dicha ecuación, tenemos que la muestra es de 334 moradores. Y la técnica de recolección de datos, vamos a realizar encuestas para obtener dichos datos. Por lo tanto, debemos realizar 334 encuestas. El marco administrativo. En el marco administrativo tenemos los recursos humanos, materiales y técnicos, que implican recursos de ingeniería, legal, financiera, construcción y gerencia. Y también tenemos el presupuesto estimado si se llega a realizar el proyecto.
También tenemos el cronograma de actividades, que implican todas las actividades y los tiempos en los cuales las vamos a realizar al momento de materializar el proyecto. Como material referencial se presenta la bibliografía utilizada para la realización del plan del proyecto y como anexos presentamos una gráfica donde se indica el tiempo y el esfuerzo de la fase de construcción del proyecto, obteniéndose que en las fases intermedias, que viene a ser el anteproyecto y la etapa de ejecución del proyecto, se necesita mayor esfuerzo para la realización del mismo. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.